Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de esta presentación de semiología del aparato respiratorio, haciendo ahora el foco en el examen físico. Eh, a modo de ilustración, vemos en esta imagen, que es una pintura, a René Laennec, que está examinando un paciente, como ven ahí. Este hombre falleció de tuberculosis, probablemente por examinar a los pacientes con tuberculosis así, y fue el precursor el estetoscopio, que es el instrumento que utilizamos en el día de hoy hasta el día de hoy para auscultar a los pacientes. Bueno, el examen físico siempre debe comenzar por un examen físico general. Bien, consignar el estado general del paciente, el estado nutricional y el estado de hidratación. Ustedes ya tuvieron en la primera unidad temática en qué consistía el examen físico general. Eh, Hay que consignar también, siempre que vemos una persona con síntomas respiratorios, hay que tomarle la temperatura. ¿Bien? Es muy importante porque la fiebre se asocia muchas veces con los síntomas respiratorios. Entonces, la temperatura corporal no nos puede faltar. Luego, también hacer hincapié en la piel y las mucosas, ver si hay lesiones en la piel y si hay cianosis. En la foto de abajo se ve una cianosis central de mucosas de los labios y la lengua, eh, que es como definimos en la primera parte la coloración violácea. Eh, en cuanto a las extremidades, hay que prestar especial atención a la presencia de hipocratismo digital o dedos en palillo de tambor, que se corresponden con esas imágenes que vemos ahí arriba, que ustedes van a ver y leer en los libros de semiología que están descritas, que se ven de esta manera y que traducen una hipoxia crónica de esa persona. En cuanto al trabajo respiratorio, que también lo habíamos mencionado en la primera parte, el trabajo respiratorio que puede presentar una persona nos está presentando signos vinculados a una insuficiencia respiratoria que esté teniendo, ¿no? Y que muchas veces se traducen, o lo que nosotros podemos objetivar al ver a esa persona, es ver el uso de los músculos respiratorios accesorios, como por ejemplo supraesternal, supraclavicular, y presentar los tirajes altos o tirajes bajos a nivel intercostal. Esto es más frecuente en pediatría de ver, pero también puede suceder en pacientes adultos, sobre todo, ya les di, ya como está mencionado, cuando hay una insuficiencia respiratoria. Bueno, para la parte del examen físico del aparato respiratorio, una división tradicional es dividirlo entre torácico y extratorácico. Y ahora vamos a ver en qué consiste cada uno. El examen físico respiratorio extratorácico hace referencia al examen de las vías aéreas superiores, en las que, como veíamos en la primera parte, hay que consignar cuáles son los órganos afectados o cuáles son los síntomas que presenta y hacer el examen correspondiente. A nivel bucofaringio, siempre observar los pilares anteriores, las amígdalas, la presencia de lesiones en la mucosa, de procesos exudativos, como es en el caso de esa foto. Siempre hacer el examen linfoganglionar en busca de en busca de presencia de adenopatías palpables, cervicales, tanto anteriores como posteriores, submaxilares, preauriculares, y recordar siempre cuáles son las características de las adenopatías inflamatorias, que son las que más frecuentemente, y sobre todo cuando hay una infección respiratoria alta, son las que vamos a encontrar y a percibir. También hay examen, o sea, o parte del examen extratorácico puede hacer referencia al examen de fosas nasales, que no es algo que hacemos habitualmente, pero hay maniobras para examinarlas, de los senos paranasales, con la compresión o la percusión, o alguna maniobra específica para ver si se despierta dolor en los senos paranasales, la observación de los conductos auditivos externos,
a simple vista y ver si hay un enrojecimiento, alguna lesión, si hay signos de otorrea, y también a través de la otoscopía, que es la maniobra con el otoscopio para visualizar la campana, la membrana timpánica y ver si el paciente presenta algún signo de otitis media. El examen pleuropulmonar eh, es el que refiere al examen más centrado en la vía aérea inferior, torácica, y consta de estas cuatro partes principales que se deben realizar en este orden. Primero la inspección, luego la palpación, luego la percusión y al finalizar la auscultación. Siempre que sea posible, el examen físico pleuropulmonar se realiza con el paciente sentado y el torso desnudo, siempre cuidando el pudor del paciente. Estas imágenes lo que quieren hacer énfasis es en recordar que, que las regiones y las zonas a examinar, siempre en el examen del tórax, son las tres caras, ¿no? La cara anterior, la cara posterior y nunca olvidar la cara axilar. ¿Ah? Ahí tienen las divisiones, los reperes anatómicos, eso ustedes lo pueden encontrar, pero lo importante siempre es no olvidarse de ninguna de las tres caras a la hora de realizar el examen físico. Y además, a- de manera práctica, muchas veces, como ustedes saben, los pulmones abarcan menos espacio, digamos, en la cara anterior que en la cara posterior y en la cara axilar. Entonces, habitualmente dividimos en la cara posterior y en la cara axilar los hemitórax en tercios, tercio superior, tercio medio y tercio inferior, que nos sirve para ir comparando y examinando cada una de esas partes. Habitualmente en la cara anterior también se puede hacer en tercios o en mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Bueno, la inspección consiste obviamente en la observación del tórax del paciente. Hay una inspección estática en la que se revisa la piel para ver la presencia de lesiones, se constata la simetría o asimetría que pueda presentar el tórax del paciente, si hay presencia de tumoraciones, cómo es la forma y cómo son los diámetros de ese tórax. Por ejemplo, en la foto tenemos un tórax remodelado que se llama o tórax en tonel, que es un cambio en la forma que es bastante habitual, que es un cambio que se da a expensas de un aumento en el diámetro anteroposterior del tórax. Es muy frecuente en los pacientes enfisematosos, grandes fumadores, EPOC. ¿Bien? Después, la inspección dinámica. La inspección dinámica lo que pretende consignar es el patrón respiratorio de ese paciente y la frecuencia respiratoria. Como dice allí, la frecuencia respiratoria normal va de 12 a 20 respiraciones por minuto y ahí definimos si el paciente tiene una bradipnea o una polipnea. Si tiene menos de 12 respiraciones, tiene una bradipnea, y si las respiraciones por minuto son más de 20, tiene una polipnea. Y lo otro, observar al paciente y su respiración, teniendo en cuenta los tres tiempos de la respiración, que es la inspiración, la apnea y la expiración. Bien. En cuanto a la palpación se debe hacer de la pared del tórax, examinando la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos, los huesos, los reperes anatómicos que después vamos a tomar para seguir con el examen. Se puede consignar la elasticidad, que es la capacidad que tiene el tórax de deformarse y de volver a su lugar, que eso lo van a ver con sus docentes en la policlínica. Eso, y también la expansibilidad, que es cómo se expande el tórax durante la inspiración. Y después, dentro de la palpación, es muy importante la constatación de las vibraciones, de las vibraciones. Las vibraciones son la percepción táctil en la pared del tórax de las vibraciones que se producen
en el árbol traqueobronquial con la fonación. Al hablar, digamos, se producen unas vibraciones que tocando la pared del tórax las podemos percibir. Es la clásica maniobra que hacemos al pedirle a la persona que diga 33 e ir palpando distintos sectores del tórax para ir viendo la presencia de esas vibraciones. En general se hace con el borde cubital de la mano que explora, siempre en las tres caras de ambos hemitórax, como dijimos antes en las imágenes que les presentamos, comparando las regiones de un mismo hemitórax y con el contralateral. También se puede hacer con la palma de la mano o con el dorso de la mano, pero lo habitual es con el borde cubital de la mano. Las vibraciones fisiológicas son más intensas a derecha y en la cara anterior que en el resto del tórax, y eso nos sirve muchas veces como referencia para la comparación. Las vibraciones se modifican cuando entre la mano que explora y las vibraciones que se producen hay una interposición que puede ser de aire o de líquido o cambios en el parénquima, procesos parenquimatosos que hacen que las vibraciones se modifiquen y la percepción de las vibraciones cambie. De vuelta, como vamos a tener una unidad temática específica para patologías y infecciones y enfermedades pulmonares, eso lo vamos a ver más en detalle más, en esa unidad temática. Con respecto a la percusión es una maniobra que implica, es una técnica de exploración que implica cierta destreza. Hay que practicarla para que nos salga bien y nos dé el resultado que necesitamos. Si no lo hacemos de forma adecuada, no vamos a poder percibir lo que estamos buscando. De vuelta, la percusión se realiza en las tres caras de ambos hemitórax y siempre comparando. ¿Ah? Se estudia la sonoridad del tórax al percutirlo, ¿no? Y, y eso traduce su contenido, que puede ser aire, un líquido o un sólido. La percusión puede evidenciar una sonoridad normal o cambios en esa sonoridad. Los cambios en esa sonoridad pueden ser una hipersonoridad, que es un sonido más intenso y prolongado, que traduce generalmente, que lo que traduce es un aumento del aire intratoráxico, bastante frecuente en los enfisematosos. La matidez, que es una disminución del sonido normal, y lo que traduce es la desaparición del aire por sustitución o por una interposición de líquido, por ejemplo en los derrames pleurales. Y el timpanismo, que es un sonido más intenso que traduce aire contenido o atención, por ejemplo en el espacio de Traube, que al percutirlo nos da un ruido timpánico y lo que estamos haciendo es percutiendo la cavidad gástrica. Bueno, en cuanto a la auscultación puede ser directa o instrumental. Ahora la habitual es la instrumental a través del estetoscopio. Una cosa muy importante es que la campana del estetoscopio se debe apoyar firme sobre la pared del tórax si queremos percibir bien los sonidos. Si la apoyamos suave, el roce con la piel o con el vello que pueda tener el paciente nos confunde y no nos deja percibir bien los ruidos pleuropulmonares. Bien, la auscultación debe ser sistemática, ordenada y en sentido cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo. Siempre recordar auscultar los tres tiempos respiratorios, ¿no? No solamente la inspiración, sino la inspiración, la apnea, que en general es muy corta, y toda la expiración también. Porque como vamos a ver, hay ruidos que son inspiratorios y ruidos que son expiratorios. Y siempre pedirle al paciente que haga una respiración bucal y forzada, o sea, que entre el aire por la boca y largue el aire por la boca, lo que nos permite percibir mejor los sonidos, este,
porque si los ingresa por la nariz, muchas veces el ingreso del aire por la nariz puede distorsionar el ruido o generar un ruido y nosotros percibirlo en los pulmones. Cuando estamos auscultando a una persona, lo que tenemos que hacer es identificar su murmullo alvéolo vesicular normal. Una vez que identificamos su murmullo alvéolo vesicular normal, si es posible, luego empezamos a buscar también ruidos anormales, que como decíamos antes, pueden ser inspiratorios o expiratorios o percibirlos en ambos tiempos. Y lo otro es que cuando percibimos ruidos anormales, tenemos que ver cómo se modifican con la tos. A veces la persona tose y esos ruidos se modifican y eso nos da mucha información. Entonces, en la auscultación, los ruidos anormales que podemos encontrar son los estertores. La clásica división o clasificación de los estertores es en estertores secos y estertores húmedos. Los estertores secos se producen por la obstrucción parcial de las vías respiratorias de diferente calibre. Entonces, por ejemplo, los roncus se dan por la obstrucción parcial de las vías de mayor calibre y en general son de tono más grave, más rudo, más fuerte y son pri- principalmente inspiratorios. Los gemidos se producen en las vías de mediano calibre y pueden ser tanto inspiratorios como expiratorios. Y las sibilancias se originan en las obstrucciones parciales de la pequeña vía aérea, tienen un tono agudo, bien característico, y son principalmente expiratorias. En cuanto a los estertores húmedos se producen por la presencia de exudación de secreciones en la vía aérea. ¿Ah? Son en general discontinuos, o sea, no están todo el tiempo, a veces se modifican y son de menor intensidad que los estertores secos. Se dividen en los estertores crepitantes y los estertores subcrepitantes. Los estertores crepitantes son aquellos que aparecen al final de la inspiración, cuando se abren los alvéolos al final de la inspiración y traducen justamente la presencia de líquido a ese nivel, a nivel alveolar. Los estertores subcrepitantes son, en cambio, estertores que se auscultan en ambos tiempos. No se originan en los alvéolos, sino en vías aéreas pequeñas o medianas, por la presencia de secreción a dicho nivel, se auscultan en ambos tiempos, aunque a veces son más percibidos en la expiración, y tienen esta característica que es muy particular de los estertores subcrepitantes que son modificables con la tos. Entonces a veces ocultamos un sonido anormal en la inspiración o en la expiración o en ambos tiempos, le pedimos a la persona que tosa, como decíamos en la diapositiva anterior, y esos sonidos se modifican. Eso nos habla que eso que estábamos escuchando eran estertores húmedos subcrepitantes. Bien, y ahí al final les pusimos un pequeño esquemita donde resumimos cuáles son los ruidos, que son principalmente inspiratorios. O sea, en la inspiración podemos escuchar principalmente roncus, gemidos, subcrepitantes y crepitantes al final de la inspiración, y los ruidos que son principalmente expiratorios. Como vimos, los gemidos pueden ser de los dos, los subcrepitantes están en los dos, y las sibilancias son principalmente ruidos expiratorios, estertores secos, expiratorios. Bien, bueno, para terminar, recuerden. Siempre que sea posible, examinar al paciente sin ropa o con la menor cantidad de ropa posible. Bien, examinar siempre las tres caras de ambos hemitórax, la cara anterior, la cara posterior y la cara axilar. Siempre examinar y comparar las distintas zonas. Primero en cada hemitórax. Entonces, por ejemplo, estamos examinando la cara posterior del hemitórax derecho, comparamos el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Y luego vamos a comparar el tercio superior del hemitórax derecho con el tercio superior del hemitórax izquierdo. Y así. Entonces la comparación se hace en un mismo hemitórax y luego
cada zona de un hemitórax con la zona correspondiente del hemitórax contralateral. Y de esa manera es que obtenemos la información para saber cuál es realmente la situación del paciente. Esto es un viejo dicho que dice que la parte más importante del estetoscopio es la que queda entre las dos olivas. Las olivas son las cositas que van en los oídos y eso quiere decir que lo más importante es la práctica y la interpretación que hacemos de los sonidos que estamos escuchando y no tener el último estetoscopio o el más caro. Y lo otro, como les decía en la anamnesis, y les repito, les queremos hacer énfasis también en la parte del examen, para aprender a examinar hay que practicar. No se aprende ni mirando videos, ni escuchando teóricos, ni leyendo libros, aunque eso es muy importante. Si no practican, no lo van a poder aprender. Es muy importante la práctica. Bien, así que aprovechen las simulaciones y sus idas a las policlínicas para poder practicarlo. Bueno, muchas gracias.